Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal y a un nuevo mazo el cual quise traer desde hace un tiempo, ¿ok? Muchas míticas, sí, lo estoy viendo en pantalla, ¿ok? Muchas míticas, son muchas raras, es lo que quiero enseñar, lo que está hablando de pantalla, que es que tiene demasiados comodines raros y míticos. Por eso este mazo, por ejemplo, me ha costado tanto reunir las cartas en general, pero quise traerlo, ¿ok? Tenemos aquí Orzhov Control. En este caso sin gas hedionda, sin tampoco, bueno, pues disputa mortal para hacer el mini combito, mini sinergia del estilo. Pero sí que es cierto que, bueno, con mucho Planeswalker, mucha ventaja y, bueno, pues muchas cartas que jueguen al oponente, la verdad. Tenemos un montón, aparte aquí, de ventaja con Sonin sin vida. Tenemos Planeswalker como LOL, tenemos Guarda Santuario, lo cual es una carta súper complicada de quitar de en medio. Tenemos, aparte de ello también, bueno, pues lo dicho, como tira también un poquito a costes 3 y tal, en vez de midrange, perdón, en vez de control, se puede decir que es un Orzhov midrange, ok, por así decirlo, porque ya más costes 3, ya muchos bichos, ok, ya matón amenazante, lleva 3 copias intruso al cementerio, lleva 4 copias encima también de Subestimado Tenaz, lleva 4 copias de Aspirante Luminarca, por lo que me atrevería a decir que más que control es una Orzhov midrange, pero bueno. También llevamos Wandering Emperor, obviamente no puede faltar en cualquier tipo de mazo Wandering que lleve blanco, es imprescindible, así de simple. Tenemos también aparte por 4 manas Ángela Legión, ok, llevamos una copia de base y una de banquillo, que solo tengo uno, lo siento. A lo mejor canjeo otro, quién sabe. Tenemos también Marcha de la Luz Espectral, no llevamos ningún coste 1 excepto una marcha, ok, para exiliar cualquier permanente que sea molesto. Y bueno, pues de coste 2 tampoco se queda atrás en este caso la masacre de Cancho Carne. Llevamos eso, creo que un par de iras llevamos, que son las masacres, que ya sabéis que en cualquier mazo entran bien. Una copia de, en este caso, Verso Desmaterializador, que pasa un poquito lo mismo, y 4 copias de Agarre Infernal. El mazo en general se compone de mucha criatura. Planeswalkers que dan mucha ventaja, que no tienen que ser totalmente al ley, sino que más o menos hay de coste 4 y coste 5. Y removal, ¿ok? El mazo, lo dicho, yo creo que es más tirando a midrange que control, pero bueno, vamos a ver qué tal va, ¿ok? Que es lo importante. Vale, no podemos quedar, la verdad, la mano está bastante bien. Sí que es cierto que nos falta alguna tierra, pero la mano por ahora tira, la mano me gusta. Tenemos Subestimado doble en la mano, tenemos Agarre Infernal, tenemos algo de removal, aparte de Sarel, porque tenemos el primer robo. Vale, de nuevo Subestimado Tenaz, no pasa nada. Damos turno. Lo dicho, en general el mazo sí que es cierto que a lo mejor más tierras le hacen falta. Creo que llevan a lo mejor 25, 26, lo cual, incluso para midrange, lo dicho, es que es una especie de variación entre midrange y control, ¿ok? Obviamente jugando midrange, bueno, a lo mejor cubras en coste 4, ¿no? Llevas un coste 4, coste 5 alguno, pero este mazo es cierto que lleva bastante coste 5 y coste 6 también lleva, ¿ok? Así que se puede decir que eso, es una especie de midrange tirando un poquito más a control, ¿ok? Por así decirlo. Vale, no está mal el robo, vamos a jugar tierra. Pegamos de 3, voy a hacer Wedding Announcement. Pongo un token, lo cual no está nada mal, y encima robo cartas, se ataca con 2 bichos. Parece una especie de Dimir, incluso midrange, ¿okay? No, parece tontería, no, pero de verdad. Parece una especie de Dimir midrange que vimos otra vez, yo que sé, una Dimir control, no lo sé. O una Esper a la cual le falta el blanco y se ha quedado sin blanco, pero no lo creo que sea así. Así que bueno, voy a pegar de 4. Yo con subestimado normal, bueno, subestimado tenía normal y punto. Y me he quedado interesado con Agarre Infernal. Lo he subestimado cuando los juegos de jugar con irrupción. Incluso ese turno jugar alguno con irrupción tampoco era mala idea. Al fin y al cabo no es un mazo agresivo, no me importa pagar 2 vidas y tampoco malgastar, bueno, malgastar. Tampoco gastar todo el mana en un turno. Inicialmente creo que tendrá alguna ira a la mano. Algún Veredicto de las Sombras, por ejemplo, por eso no quiero tirar tampoco con irrupción. No es todo lo que juega obviamente, la verdad, soy sincero. 5 turnos ya que no haya jugado nada, me parece muy raro. Sí, es cierto, tiene la tierra, la mala, ¿no? En ese caso, pero yo qué sé. No sé lo que voy a ponerte. Vale, invocar desesperación. Sacrificamos en este caso o el humano o el subestimado. Creo que va a ser el humano. Hombre, obviamente el token, ¿no? Pero subestimado, bueno, sobre todo lo estaba pensando por el tema de esto, de jugarlo con irrupción el otro. No, si no pasa nada. Vamos nosotros. Me gusta porque hemos robado por una vez las tierras correctamente, lo cual es increíble, y lo sabéis. Hemos robado perfectamente las tierras, lo cual a mí me encanta. Vale. Pegamos de 9, no está mal, se va 5 vidas, robamos carta, lo mismo, el matón, ¿ok? Es un bicho que actualmente está viendo un poquito en algún mazo, no mucho, casi nada se está viendo, pero no es una mala carta, porque es un 6-4 que el oponente puede tapearla y hacernos robar carta, lo cual no está mal. Es una especie de Dimir control del oponente, ¿eh? Una especie de Dimir, la cual, yo qué sé, no sé muy bien, ni a lo que tira, ¿no? Pero yo qué sé. Parece sobre todo eso, un Dimir control. Voy a hacer la carne infernal aquí y voy a intentar atacar con todos los subestimados tenaces. Bueno, con el que juega con irrupción ahora.
Al fin y al cabo sí que es cierto que podía bloquear a uno, dar menos uno al otro, no tiene que tener removal nada más. Tiene que tener algún tipo de removal. Si no, muere, de todas maneras. Y vale, concede, ok, tiene sentido. Lo he dicho, el mazo del oponente no sé ni en lo que iba, de hecho no ha jugado casi nada en el turno, ha jugado un Celestus, que la verdad poco ha hecho, y poco más. Ha jugado un Invocar de Desesperación, que ha estado bien, pero teniendo el token en general, he sacrificado el Winning Announcement, he sacrificado el token, pero poco más. O sea, dar robo está muy bien, pero que no ha jugado nada más del oponente, la verdad. O sea, alguna ira hubiera estado bien que la jugara, pero no hemos visto nada del mazo del oponente, la verdad. Y de nuestro deck, bueno, pues ¿qué me queda por decir? Básicamente que es eso, a ver, es muy difícil que me pase lo que me pasa siempre de no robar las tierras. ¿Por qué? Lleva, si no recuerdo mal, alrededor de 25-26 tierras, lo cual es bastante, ¿ok? Aparte, saliendo él, robando carta con el Wedding Announcement, es decir, es muy probable que robáramos las tierras. Una mano quizá un poquito pero me queda la mano. Nos faltaría un negro para jugar la masacre de gancho carne. Pero como tenemos alguna forma de robar, ok, con el Wedding. Ok, buen robo, no está mal, subestima tenaz. Tenemos un turno 2, lo cual no va mal por ahora. Y damos turno. El Wedding Announcement, sobre todo, me habría encantado que se diera la vuelta para dar +1/+1. Pero bueno, como me lo he hecho sacrificar, no voy a hacer mucho. Vale, Celestia, Enchantments, ok, roba carta con el perrete. Spellbinder no está mal, podemos ver lo que tiene en la mano. De hecho, prefiero hacerlo incluso ahora mismo más que el Wedding Announcement. Si tiene algún tipo de exilia, por ejemplo, no está en el medio. Lo cual queréisme que viene bien. Spellbinder. Sí, es la Celestia Enchantments, pero la que no juega casi nada de exiliar, básicamente. Tiene círculo de confinamiento, pero poco más. Tiene un encantamiento, si juega esto daría +2/+2. Lo mismo, +2/+2. Tiene encantamiento de apariciones encantadas, pero quítale 5 confinamiento. La verdad no quiero que me exilie ni Spellbinder, ni quiero que me exilie subestima tenaz. A lo mejor le tiro algún tipo de removal al compañero con Spiritus. Y a partir de ahí intento meter presión, ok. Aparte pego de 6 todos los turnos, lo cual no está nada mal. Restauración de Ganjo, adelante. Si tú no puedes jugar, si quiere, bueno, pues el círculo de confinamiento. Buen robo, no está mal, voy a pegarle 6. Y voy a jugar el Wedding. Siendo sincero, no me hace falta jugar otra cosa ahora mismo, voy a jugar el Wedding y punto. Robo carta, lo cual no está nada mal. Y vale, presento el Minarca, bien. Puedes descartar, devolver al campo de batalla. Claro, puedes descartar en ese caso lo que está pensando mi chico, le devuelvo el campo de batalla girada, pero oye, da mucho, ya puedes jugar incluso tierra, mi chico. Y puedes meter un ostión, o sea, si no es letal, poco le va a faltar. Ok, apariciones encantadas. Mientras controla el sitio de encantamiento, la criatura de control tiene habilidad de volar y vigilancia. Siempre que lance un hechizo de encantamiento, cae una ficha de espíritu. Ok. Voy a meter presión, Voy a meter presión, sinceramente. Más que matarlo, como tengo blockers, en general no me importa mucho. No he sido nada con el entrar al cementerio, pero bueno. Lo he dicho, por lo menos es presión. Que de hecho se nota. Aparte, si en turno damos +1/+1 a nuestros bichos. Podemos hacer, por ejemplo, que el Spellbinder se quede vivo, incluso haciendo, que sé, una masacre en 8 carne de bastante que se quede vivo. Vale. Por fin, tiro el confinamiento, me exilia algo. Da turno. Vale, yo creo que aquí ya hemos ganado, ¿no? Quizás. O sea, no se da la vuelta ahora mismo, sé que es cierto, pero está a 4. Sería básicamente, incluso matar con un bicho nuestro no haríamos un daño. Intentamos el doble negro, claro, entonces. Lo cual duele. Bastante. Tengo que hacer agarre infernal a la arquitectura. Voy a poner contador sobre la cementerio Minarca en este caso. Y voy a atacar con todo. El cementerio no he bicho tampoco, ¿no? No, ok. Para exiliar la restauración. Poco más. Tiene que bloquear a todo, básicamente. Tiene que bloquear como pueda, si no se muere. Sí, en general no vamos. Ya aunque jueguen un encantamiento, lo que jueguen lo que quiera, la verdad.
Por muchos tokens que ponga tengo el Gantokan en la mano. O sea que puedo barrer la mesa, quitarme incluso mis bichos y hacer daño con ellos. Lo cual no viene mal. Tiene que dar prisa de alguna forma y la cual es casi imposible. Así no está nada mal. A ver, él ha jugado perreta, ha tenido muchos recursos. Lo cual he dicho, le ha venido bastante bien. Sin embargo, teniendo removal, metiendo mucha presión desde el principio, no puede hacer nada al oponente. Vale, restauración por ahí, pone otra vez de token, perfecto. Reina de mi chico, vuelvo a poner tokens. Y tiene una mesa, tiene una mesa que increíble. Una mesa muy buena, pero bueno. Voy a dar al máximo, ¿por qué no? Podemos hacerlo de 5, pues de 5, venga va. He dicho, al fin y al cabo ahora mismo no tiene importancia. Matamos nuestros bichos y le hacemos incluso daño con ellos, lo cual no está mal. Y concede, vale, bien. Segunda partida ganada contra un mazo tier 1, un mazo bastante bueno, de hecho es una versión que me gusta mucho. No puedo traerla porque me faltan bastantes míticas de las Selenia Enchantments contra la que estamos jugando. Sin embargo es un mazo muy bueno que tiene mucha calidad, ¿ok? Seguramente en un futuro lo traiga, pero por ahora no es el caso. Pero bastante bien. Por ahora 2-0, me gusta como va el mazo, se mueve bastante bien, lo he dicho, aparte robamos las tierras con mucha fluidez, no por así decirlo. No se queda atascado de tierras ni nada, así que me gusta mucho como va, la verdad. Sobre todo por eso, sabéis que yo juego muchas veces en algún mazo y que se queda atascado de tierras muchas veces, lo cual me molesta mucho, ¿ok? Aun llevando un número bastante bueno, se queda casi siempre así que bueno. La verdad, yo agradezco que el mazo me dé las tierras que me hacen falta. A ver, todo negro, está bueno, quizás es un mulligan, quizás no es un mulligan. No ha hecho mulligan también, así que bueno. A ver, podemos quedarnos la mano quitando la garra infernal, sin embargo nos falta el negro, es decir, va a ser una mano muy complicada. Mi oponente creo que se ha quedado la mano, venga, voy a quedármela, por probarla más que nada, O sea, puede que seguramente acabe mal, pero voy a quedarme la mano para probarla, a ver qué tal. Mira, robamos el negro, ya por Dios. He robado el negro justo después de tirar la garra infernal. No pasa nada. Selenia Enchantments puede ser otra vez, puede ser una Enchantments también. Mira, pues... Mira por dónde, hemos tirado uno para abajo y acabamos de robar otro, ¿no? Oye, bastante bien, la verdad, siendo sincero. Ampliando mi arca, contador encima del propio esperante. La verdad, yo creo que siendo... Un momentito. Que siendo verde-blanco... Sería fatídica, ¿vale? Tiene que tener algún otro color. Tiene que tener rojo, por ejemplo. Alguna Naya Enchantments. O sea, pero Naya Enchantments no. Naya Midrange. La verdad, ausencia fatídica no he visto ningún mazo del estilo. De hecho, es una carta que no me esperaba, pero para nada. Si no tengo ni idea de lo que está jugando el oponente. Puede ser, puede seguir siendo Selenia Enchantments, Solo que juega a lo mejor eso cuando alguna ausencia fatídica, para cargarse algún bicho molesto y tal. Puede ser, pero es que no tengo ni idea, ¿verdad? En respuesta voy a petar la vista, no voy a matarle ese turno, la verdad tampoco tengo mucho que hacer. Se busca Ángel de la Legión de fuera, lo cual ya me duele bastante, pero bueno, no podemos hacer otra cosa. Podemos intentar llegar, en este caso, a la guarda del santuario. Creo que voy a hacer matando amenazante. Quizás a partir de amenaza. Y damos turno, me da igual que me pegue de 4, al fin y al cabo tengo para quitarme de en medio bastante amenaza del oponente, ¿no? Y lo malo es que lo he dicho. Esta carta tiene mucha calidad, Ángel de la Legión, tiene mucha calidad. Yo de verdad, ojalá tuviera más copias. Por lo mismo, porque es que me encanta. Sin duda de las que más calidad tienen. Por lo menos ahora en estándar. La de 4, ok. Lo único que tenemos ya para jugar con los santuarios, siguiente turno. Y ese turno seguramente lo que haga será eso. Ender el alma, que vaya sacrificando, le mataré a lo mejor el Ángel de la Legión, ¿no? Y poco más. Voy a dar turno, aunque esté la vuelta, lo he dicho, no me importa mucho. Al fin y al cabo voy a hacerse sacrificar. Se hace de noche. Va a tierra. Lo bueno es que mi oponente tampoco tiene tanto en la mano. Tiene ahora mismo acabada la tierra, poco más. Voy a hacer agarre infernal aquí. Y acabo de caer en algo que la verdad es que no tenía en cuenta, lo siento. Que es la tierra, en este caso. Aún así, bueno, sacrificio una criatura con el mayor valor de maná. Ok, vale. Quiere sacrificar entonces de bruto. Ah, es cierto, es cierto.
No cae en ello, pero es verdad que sí, que da un poquito igual. Sacrifica al bruto y al lunar y devuelve nuestro 6-4, lo cual no está nada mal. Aunque él tenga el ángel ahora mismo, podemos atacar en el turno. Y tenemos incluso para bajar el guarda santuario, pero podemos darle la vuelta a la partida, lo cual me gusta. Vale, tenemos ya nuestro mato en el campo de batalla, un 6-4 con amenaza, así que es cierto que puede tapearlo, pero no pasa nada. Si quiere tapearlo tendrá que darnos robo de cartas, lo cual no está nada mal. Y voy a buscar otro ángel de la legión. Bueno, ya nos quedan 2. Bueno, nos quedan 3. Con el de la mesa. Combate. Y no decide que entra al daño. Tiene amenaza, creo que no sabe que no puede bloquear, pero bueno. Vale. Guarda el santuario, vamos a darle quizá un contador de escudo. Porque ahora mismo, bueno, pues ahí está, ¿verdad? Tampoco es que sea para tanto. Quito contador de escudo, pongo un token, lo cual no está mal, y dropo carta. Mira, tenemos incluso asalto de agra. Vamos bien en la partida, ¿eh? Vamos bastante bien. Me gusta cómo vamos, sinceramente. Tenemos lo dicho, para quitarnos mucha amenaza de encima. Tenemos una presión en la mesa bestial, pegando de 12. Y bueno, pues lo dicho, nuestro oponente incluso se despista, podemos pegar incluso con la Madland y tener letal en el turno. Que mira, al final ni pega. Guarda el santuario, buen robo, la verdad, siendo sincero. Creo que voy a atacar. No voy a matarlo todavía porque no me hace falta matarlo. Pero con los dos. Voy a robar el contador en general de la guardia santuario. Siendo sincero, me da igual que haga daño, me da igual que quiera bloquear. Wandering Emperor, ok. Esto está bastante bien por su parte. Exilar al matón, tiene sentido. Y lo dicho, voy a quitarle el contador a la guarda. Si por robo carta pongo token. No está mal, Wandering Emperor por nuestra parte. Pasarían 5 por ahora. Daño al primero, ¿no? Nos da vigilancia, ¿no? Daño al primero, vale. Aparte, yo creo que no va a poner contador, porque entonces sería atacar básicamente que se quede desprotegido. Yo voy a guardar el santuario porque no creo, sinceramente, que voy a poner contador y atacar con el ángel de legión. Es casi su único blocker, es como se despiste, tenemos letal en el turno, lo cual a mí me encantaría. No creo que ataque con ella. Que puede ser, ¿no? Pero no creo que ataque con ella, sinceramente. Y que me entre en 5 no me es problema. Lo que no creo que le ponga contador encima y que ataque. Teniendo otro remova en la mano, teniendo un poquito de todo, sería un fallo muy grande por su parte. Tener industria, vale, esto quizá me lo espera un poco más. Pone token sobre todo, gana vidas, ¿no? Vale, crea un 4-4. Y contador de escudo sobre el titán de la industria, vale. Un ataca, vale, eso ya es más normal, como decía antes. Y me pareciera, lo dicho, muy raro que atacara, básicamente. Muy raro. Wandering Emperor no es mala idea, mira, incluso si deja pasar el daño como si quiere bloquear, está bastante bien. Es decir, el ángel de legión nos llevamos por delante, al fin y al cabo. Así que voy a pegar a la cabeza, eso no tiene alcance, ¿no? Ah, sí tiene alcance, vale, vamos a volver atrás. Vamos a calmarnos. Quiero pensar, porque puedo incluso exiliar en ese caso, tener casi letal, ¿no? O... casi. El tema de industria tiene el contador de escudo, que es lo malo. O sea, me encantaría atacar, pero sé que no puedo. Sé que básicamente no puedo. Me va a salir mal. Así que eso, por ahora voy a pasar un poco. Quizá voy a jugar esto tapeado para poder tener... Puedes jugar por lo menos coste 3 y coste 4 en el turno. Intruso al cementerio no es mala idea, al fin y al cabo es casi... Bueno, es de noche, ¿no? Entraría como una 4-4 si damos 2 bichos del cementerio. Y sería 9 vidas, lo cual no está mal. Creo que sí, no iría mal. Vale. Si damos el ángel, si damos el cátaro. Sería 9, nos vamos a 16. Lo cual no está mal. Y damos turno, dicho, creo que no he visto lo de pegar. Si no tuviera alcance en la industria, quizás sería incluso letal, ¿no? Ah, por lo dicho, tenía una muy buena jugada.
Si el titán no hubiera tenido alcance, habría sido una jugada bestial. De verdad bestial, ¿eh? Para letal o casi letal. Sin embargo, teniendo alcances muy diferentes. En el combate, vale, no pasa nada. Lo dicho, si ataca, claro, sigue pasando lo mismo. Tenemos letal en la mano, así que bueno. De cualquier forma, puedo siempre exiliar al titán, ¿eh? O sea, parece tontería que es coste 7, pero puedo hacer por un maná. Serían 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 y exiliando a esto serían 8, coste 8. Si robamos tierra, si robamos alguna carta blanca cualquiera, podemos tener letal en el turno, ¿eh? Poca broma. Cargas de Zika, ok. Pone un par de tokens. Lo dicho, por ahora nuestras mayores bazas, nuestras mejores bazas son los ángeles, los guardas santuario, básicamente. Y la Wandering, también es cierto. Ángel de Legión de nuevo, por su parte. Vuelvo a buscar en el banquillo. También podemos jugar con el tema del gancho carne, ¿eh? Es decir, si somos capaces, por ejemplo, de exiliar algún bicho, un par de bichos con la agrotonda del cementerio, podemos jugar con el tema del gancho carne y matarlo de esa forma. O sea, no es una mala opción, tampoco. También puedo quitarme algunos blockers de encima y luego quizás atacar. O sea, que no es mala idea. Ninguna. Lo malo es eso, que tenemos que ser capaces de lidiar un poquito con todo, ¿no? Creo que voy a hacer LOL, voy a poner un par de tokens, como dije antes. Y voy a esperarme a su turno. My children drench their hands in the blood of my enemy. I will cull the weak. Siento que estoy tardando demasiado en tomar acción, ¿no? Tomar acción en la partida. O sea, querían ahora mismo matar a la Legión, uno de ellos, cualquiera me da un poquito igual. Y atacar quizás, pero también tengo que encargarme, ¿no? En este caso, del titán de la industria. Yo voy a intentarlo así, voy a intentar matar con el gancho carne. Con el gancho carne la intrusa al cementerio, por ejemplo. Matar con ellos, así de simple. Por lo menos es lo que voy a intentar. Puedo dar ahora mismo menos 5, lo cual no está nada mal. O sea, bueno, podría darlo, ¿no? 2, 3, 4, 5. Sí, menos 5, menos 5. Puedo hacerle de mi mesa ahora mismo. Puedo hacerle 3, 4, 5, 6, 7, 8. O sea, se quedaría una vida. Se quedaría casi nada. A lo mejor con un token más me es suficiente, ¿no? O si dejo morir algún token mío, yo qué sé. Me lo cargo, quién sabe. O algún dañito que le entre. Ampliando Minarca, vale. Él también tiene la mesa súper cargada. O sea, tiene un montón de mesa muy buena. Y lo dicho, también quiero que entre en combate porque tengo la Wandering en la mano. Al fin y al cabo, bicho suyo que se tape. Bueno, pues ya partida para mí. O casi partida, ¿no? O bicho que me quito de en medio. Menos 8 ahora mismo no me convence mucho, sinceramente. Queda una ficha del 4-4, enderezada, está bien. Y ataca con titán. Ojo que ataca con titán y con el carruaje de Zika, poca broma. Lo dicho, por ejemplo, block carruaje de Zika. O sea, quiero bloquear, obviamente. No quiero que a lo mejor tenga letal, ¿no? De alguna forma que no conozca. Puedo bloquear incluso con cuadro santuario. Podría poner token de la otra forma, si es cierto, lo cual ya a mí me deja un poquito desprotegido. Creo que voy a bloquear, Voy a pasar un poquito y voy a bloquear como pueda y punto. Por ejemplo, el carruaje de Zika, sinceramente. Creo que a la vuelta me lo cargo. Creo que a la vuelta me lo cargo, pero no lo sé. Pasan 7, voy a 9, no pasa nada, lo dicho. Por ahora vamos bastante bien. Y siguiente turno nuestro, juega en cada legión, vale. Tenemos ahora mismo para quitarnos de en medio. Buah, es que no sé si me da, No he hecho cálculos aparte. Podemos hacer marcha de luz espectral, voy a jugar la de 1, de 3, no, ahora mismo no. Entonces cementerio no está mal, robo. Puedo darle un 0 y robar carta, a ver qué me sale. Asalto de Agra. Estoy pensando, sobre todo.
Voy a pasar a combate y voy a atacar de hecho con todo. Sí, voy a atacar con todo, incluso los tokens. A la cabeza, creo que tengo letal. Por eso lo voy a hacer. A ver, un momentito, que voy al cementerio. ¿Algún bicho para auxiliar? Sí, mira, hay un bicho. Vale, no está mal. Se puede, se puede. Soy la esperanza de mi arca. Ganamos una vidita, le hacemos un daño. Quiero jugar la marcha, exiliando en este caso la Wandering quizás, pero tampoco estoy seguro de ello. A ver, removemos un contador quizás incluso del LOL, tampoco es mala idea. Al fin y al cabo se van a morir incluso más bichos. O también podemos hacerlo de guarda al santuario. Sí, de guarda al santuario. A poner el token. Vamos del LOL ahora. Y ahora es cuando llega a jugar al Wandering o jugar incluso luego el gancho carne. Depende. Voy a dejar que bloquee como pueda, como quiera. Depende de cómo bloquee, yo tiraré la Wandering y salvaré algo, lo que sea en general, ¿no? Vale, bloquea así. Bloquea así. En este caso se moriría, bueno, mi guarda santuario. El duelo con guarda. Vale, no daría para bloquear a los tokens que van por el suelo. Bloquear insulso al cementerio. Mi intruso se moriría, por lo menos por ahora. Pasarían por ahora 6. Sería letal perfectamente. Doble bloque a una araña. Bloca un token. Pasan 3, sería 5. A ver un momentito. Vale, me cargo un token. Se muere mi intruso al cementerio. Se me quedan bichos vivos, yo creo que es suficiente. Se me quedan 3, 4 bichos vivos, ahora mismo sería 5. Podemos contar sobre el LOL. Bueno, claro, por lo que puedo dar un menos 3 básicamente, o cualquier número. Y llevarme por delante de todo. Sí, voy a dejar que se resuelva, ¿eh? Perfecto. Lo dicho, pongo un montón de controles sobre el LOL, que al fin y al cabo es lo que quería también, ¿no? Para poner tokens y ya gancho carne, menos mucho. Gancho carne de 1 incluso. No me hace falta mucho más. Menos 1 en la mesa, le hago 6 daños por mi parte y GG. No creo que tenga otra cosa. Y buena partida. Me gusta la partida, sinceramente me ha encantado. Ha sido eso, a lo mejor básicamente los Warhammer, ¿no? Al fin y al cabo él puso una mesa muy grande, tiene una mesa muy asentada, muy buena. Y nosotros un poquito más de lo mismo, ¿no? O sea, me ha gustado mucho la partida, de verdad, me ha encantado el mazo. Y creo que se puede llegar muy lejos con él, ¿ok? No quiero enrollarme mucho, de hecho, oye, lo dicho esto, recuerda suscribirte, comentar, compartir el vídeo. Y nos vemos en el siguiente. Adiós.